A matar mexicanos. A matar mexicanos, salió de casa a matar mexicanos. Y como muchos, desde niño aprendió, los hispanos le apestan, y bañó de sangre una ciudad que su nombre lleva curiosamente lo hispano. Estados Unidos es azotado por una gran epidemia, la enfermedad de las balas y las pistolas, no de las barras y las estrellas, que nos muestra cómo crece la guerra interna de la intolerancia y la muerte ahí adentro. Blancos que quieren salvar su blancura contra antifascistas que quieren imponer su religión. Una muerte a guerra, o más bien una guerra-muerte que es parte de la crisis mundial entre los que dicen defender su identidad y sus tradiciones contra los que quieren que se imponga un gobierno mundial sin fronteras. Y en ese teatro, uno de los grandes detonantes es Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Una hora antes del tiroteo, el asesino publicó este manifiesto. La introducción comienza citando la teoría del gran reemplazo que postula que grupos secretos de élites buscan destruir la raza blanca a través de olas de migraciones. El asaltante también alabó la masacre de musulmanes en Nueva Zelanda. El manifiesto pronostica que Estados Unidos será gobernado por los demócratas debido a la creciente población hispana, así que hay que matar a los mexicanos de El Paso y que gobierne la derecha. El autor considera que los migrantes les quitan los trabajos a los estadounidenses. Ante la amenaza de los migrantes, dice que los fundadores de Estados Unidos le dieron el derecho de portar armas para salvar a su país de la destrucción. Nuestros camaradas europeos no tienen el derecho de usar armas para repeler a los millones de migrantes. No tienen más remedio que ver cómo arden sus países, dice. Acaba con lo más racista que pueda haber. Dice que las culturas más fuertes y más atractivas superan a las más débiles e indeseables. Su receta, dividir al país en territorios para blancos. Horas después, otro tiroteo, esta vez en Dayton, Ohio. El tirador se describió a sí mismo como izquierdista. Se molestó por los resultados de las elecciones presidenciales de 2016. Quiere ya el socialismo y no quiere esperar a que los idiotas finalmente lleguen a entender. Alabó a Satanás. The attack, from what we know in the public record, certainly appears to be intended to intimidate or coerce a civilian population. So we're treating it as a domestic terrorism case. But what he has got to understand is that when you have language that is racist, that is virulently anti-immigrant, there are mentally unstable people in this country who see that as a sign to do terrible, terrible things. So I think the president has got to stop that racism and that xenophobia immediately. We have a president right now who traffics in this hatred, who incites this violence, who calls Mexican immigrants rapists and criminals, who calls asylum seekers animals. And then, Mama, don't open there. Ain't nobody talking to you. You stay over there. Nobody talking to you. I got an hour and I'm going to be here for an hour. I got this garment. You didn't get it. At the schoolhouse is not going to teach you right from wrong. All they're going to teach you is Black History Month and Mexican Month and Negroes ate alligators, coons, and possums. Which one are you? Power. Klansmen, salute the cross. We're having a cross elimination ceremony in Mississippi. White power! White power! Ahí están los hechos, se los quisimos exponer de una diferente manera que en los noticieros tradicionales. Muchas gracias a usted por estar con nosotros como siempre en las redes sociales y a todos estos miles y miles de seguidores que protegen nuestro canal para que no haya censura. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al equipo Detrás de la Razón. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el Video Wall. Un gran placer saludar a Jorge Luis Santa Cruz, gran periodista y académico allá en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Jorge. Y Santiago González Vallejo,
del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe allá en Madrid. Gracias, Santiago, es un placer siempre tenerlos aquí a los dos. Vámonos rápido, les ruego por favor respuestas breves, hay muchas preguntas. Jorge, comienzo contigo. Explica lo que estamos viendo. ¿Es un asesinato por ideología, por odio, por racismo? ¿Es terrorismo o es una enfermedad mental individual? ¿Es un asesino solitario o detrás hay todo un armado ideológico, por favor? Claro que sí, muchísimas gracias, Roberto. Saludo a Santiago, saludo a todo el público de Detrás de la Razón. Es todo lo que dijiste. Esta es una consecuencia, estimado Roberto, de lo que tiene como raíces el éxodo de unos cuantos pioneros que a bordo de un barquito, de un barco, el Mayflower, el Flor de Mayo, llegaron por allá del año de 1620 a las costas de lo que hoy es Massachusetts y fundaron una colonia que se llamó Plymouth. En esa colonia finalmente sentaron las bases de una nueva forma de ver a la religión, de ver a la política y de ver a la economía. Los pioneros que en un principio, los padres fundadores, que en un principio dieron visos de respetar la dignidad de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, finalmente diseñaron todo un modelo ideológico que se basó sobre todo, ya no tanto en la reforma protestante de Martín Lutero, la de 1517, sino en la segunda reforma, la de 1541 de Juan Calvino. Calvino determinó en ese momento que había un pueblo elegido y que la señal de que un pueblo es elegido por Dios radicaba en su prosperidad, en su riqueza, en su oro, en su capacidad de dominar a los demás. De la doctrina de Juan Calvino, del presbiterianismo, del calvinismo, derivó lo que en 1823 tomó forma como la doctrina del destino manifiesto, redactada por un hombre que es muy famoso en la historia de los Estados Unidos, John Quincy Adams. En ese momento John Quincy Adams era el secretario de Estado del segundo presidente de los Estados Unidos, de James Monroe. Se lanzó la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, América debía ser para los puritanos, descendientes ideológicamente de Calvino. Este mismo hombre, John Quincy Adams, declaró en 1845, si la memoria no me falla, por lo menos fue la década de 1840, estimado Roberto, en el marco de la agresión contra México, que la totalidad del continente norteamericano parece encontrarse destinado por la divina providencia para ser poblado por una sola nación, hablando un solo idioma, profesando un sistema uniforme de principios religiosos y políticos, habituada a un sistema general de usos sociales y de costumbres. O sea, que para los puritanos calvinistas, el continente de América del Norte, y de hecho todo el continente americano, debía estar regido por la ideología calvinista, puritana, presbiteriana del pueblo elegido. Devuelvo los micrófonos, Roberto. Bueno, pues ya nos explicaste ahí toda la radiografía que antecede a este tipo de asesinatos masivos. Santiago, yo te pregunto, Trump se lava las manos, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene el discurso de odio de Trump que hemos estado escuchando en estos años? Por favor. Bastante. Lo que acaba de comentar el compañero, yo creo que contextualiza un poco el ideario, de alguna forma, de la población. Y es un ideario que se repite en todas las sociedades. Nuestra sociedad es buena, nuestra sociedad es la mejor y las otras son dependientes y son inferiores. Es
un éxito humano el hablar de la dignidad humana para todos y los derechos humanos para todos. Él ha hablado antes de la Constitución de Estados Unidos, que es una de las más celebradas a niveles de libertad, democracia, pero no hay que olvidar que en esos tiempos los negros eran esclavos. El tema de Monroe, que acaba de citar el compañero, también en ese momento seguían los esclavos y los indios estaban en reservas. Con lo cual, quiere decir con eso que el discurso de Trump hay una cierta continuidad de un ideario, de un sujeto en el que es de alguna forma el sujeto bueno y todos los demás son malos e inferiores. El no aceptar las diferencias, el no aceptar que podemos coexistir con nuestros diferentes, hace que haya habido siempre en la historia y las sociedades, en mayor o menor grado, un ataque al diferente, sea el negro, por razones étnicas, sea el no nacional, sea una minoría, los gitanos, los gays, etc. El discurso de Trump, desafortunadamente, pero un discurso ideológico construido, es contra los hispanos, contra las minorías. ¿Por qué? Porque eso es de alguna forma también su electorado y al mismo tiempo yo creo que él se siente representado en ese blanco que no es exclusivo de Estados Unidos. Estados Unidos realmente es un crisol de razas, pero elegir un estrato específico hace de alguna forma discriminar al resto. Eso, quieras que no, es un caldo de cultivo para personas específicas que hacen locuras. Bien. Jorge, ¿quién está detrás del discurso de odio de Donald Trump y de estos grupos racistas extremistas? Porque, bueno, hay gente blanca que pues no son tan racistas, o algunos son muy intelectuales, pero ¿quién está detrás del discurso de odio de Trump? Me llamó mucho la atención que dijera el asesino, matar a todos los mexicanos posibles, pero también el asesino dice que no solo es contra mexicanos, sino contra todos los hispanos y también los judíos. A ver, explícame primero el odio de los mexicanos y luego por qué los judíos. Considero, Roberto, que se trata de un discurso extremista que revela cuánto han avanzado estas ideologías absolutamente totalitarias y que han deformado el concepto de la ética. Tú me preguntas quién está detrás. No lo sé. Lo que sí puedo decir, no puedo dar nombres, no puedo dar apellidos. Lo que sí puedo decir es que detrás de este discurso de odio, señor Roberto, lo que hay es una deformación de lo que es la ética y lo que es la política. La ética es la ciencia que deriva de la filosofía y que juzga con su método, juzga la bondad o la maldad de los actos humanos. Los actos humanos son aquellos que se cometen de manera deliberada. Una distorsión de la ética, entre paréntesis, la ética lo que nos enseña es hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien es hacer todo aquello que permita a los demás seres humanos, que somos iguales en dignidad y merecemos el mismo respeto, permitir a todos los seres humanos su natural e integral desenvolvimiento para lograr una trascendencia, para lograr primero el desarrollo en todas sus dimensiones y lograr una trascendencia en la historia. Pero derivado de todas estas ideologías totalitarias y discriminatorias, está una faceta de la ética a la que han dado en llamar demograficista. ¿Y cuál es el postulado de la ética demograficista? Es muy sencillo, que para lograr tu bien, sobre todo tu bien material, corporal, en el placer, en el consumo, hay que eliminar al otro que no sea como tú. El otro estorba y por lo tanto, como el otro estorba, hay que eliminarlo. ¿Cómo? Mediante guerras injustas, mediante políticas económicas injustas, mediante usura bancaria, mediante todo tipo de estrategias
que permitan empoderar a una cúpula y que deje a los pies de esta cúpula a todos los demás. Considero que la referencia directa de la ideología de Donald Trump es el supremacismo que encarna el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien adopta un pensamiento también racista y también segregacionista, por ejemplo, con la población palestina. Y ya de manera muy remota, pues esa concepción de que hay unos elegidos para ser los encargados de dominar a los demás y los otros que están condenados, Roberto, a suplir el dominio aquí y a suplir el fuego eterno del infierno allá. Bien, gracias. Santiago, a ver, una de las bases del asesino es la teoría del reemplazo, la cual indica que un grupo de élites mundiales busca eliminar la raza blanca con migraciones. ¿Esto podría ser cierto? ¿Alguien con las migraciones quiere acabar con los blancos? ¿Y por qué, Santiago? Bueno, de alguna forma la construcción ideológica tiene que tener una serie de argumentaciones y sobre todo un discurso que sea muy focalizado a un grupo humano para que tenga éxito. Un discurso, entre comillas, coherente. En cambio, hablar de derechos humanos o de la dignidad de todos, ahí es la cuestión de que un grupo es atacado. Hay un cierto victimismo que es el que construye de alguna forma todo alrededor. A partir de ahí, si se hacen de alguna forma los números, pues efectivamente la raza blanca es inferior a la china, a la asiática o incluso a la africana. Pero es que ese no es el elemento relevante. El elemento relevante es si todos tenemos derechos a vivir en este mundo y todos compartir este mundo al igual que todos nosotros. El asesino dice que no, Santiago, decías tú el tema de Trump. Perdón, el asesino y también Trump diría que no, porque el asesino escribe y se basa en la teoría de que las culturas más fuertes, más bellas físicamente y atractivas superan a las más débiles e indeseables. Me acuerdo de los países de mierda que citó Trump. Entonces, ¿es verdad o es mentira? ¿Y por qué sería mentira esto? A ver, explícame. ¿Por qué les dirían que no? Lo que acabas tú de alguna forma de decir, somos el pueblo elegido. El pueblo elegido es un elemento, fíjate, relevante, porque eso en Estados Unidos, sobre todo los evangelistas, son los que también cogen ese elemento de pueblo elegido. Se supone que el cristianismo es universal, es decir, para todos. Con lo cual hay esta contradicción ideológica de que si todos se consideran cristianos en el sentido de que todos tenemos derecho a ir al cielo, todos tenemos derecho, entonces ¿por qué solamente un grupo, en este caso los blancos, son los elegidos para ir a ese cielo? Antes hablábamos del reemplazo. La cuestión está en que son elementos antitéticos. Reemplazo, un grupo o el tema universal para todos nosotros. Y esa es una ideología totalmente contrapuesta. Y de alguna forma encadena con el nazismo y con el evangelismo en ese sentido de pueblo elegido y con el sionismo. Es decir, siempre es el pueblo elegido el que es víctima del resto y por eso podemos hacer lo que queramos o lo que necesitemos para ser supremacistas. Porque tenemos derecho a ser los mejores y a aplastar a los otros sin ningún tipo de conciencia. Ese racismo, ese supremacismo es el que de alguna forma Sí, pero me gustaría a mí que me explicaras la etiología, digamos. Yo, Santiago, Jorge, me imagino que pues todos creemos que el mundo es para todos y hay un derecho para todos, pero los supremacistas no. Ellos piensan que ellos son humanos y nosotros subgrupos o subhumanos. ¿Están enfermos? ¿O por qué piensan así? ¿O son criminales? ¿Por qué piensan así, Santiago? Bueno, ahí está justamente que igual que se estudió el tema del suicidio, que el suicidio no es un tema exclusivamente individual, sino que hay pautas de comportamiento. Los supremacistas, aunque sea cada uno un asesino que haya hecho en Dallas o en El Paso ciertas cosas, el elemento común de todos ellos, incluso los tiradores de élite israelí, es nosotros estamos en peligro. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a ganar. Y ese derecho a ganar por encima de todo.
Y ese es un elemento que decía antes el compañero, ético, es decir, o todos o un grupo. Si es un grupo, es un tema de alguna forma de construcción ideológica de por qué nosotros tenemos derecho a matar, por qué tenemos derecho a defendernos con todos los elementos. Y eso es un elemento enfermizo. Y el problema de los elementos enfermizos que es la sociedad, no es la persona sola que ha sido un asesino, sino cómo la sociedad ha construido ese elemento ideológico y no ha conseguido romper ese discurso que se fomenta a niveles de guetos, se fomenta incluso por elementos electorales. O sea, es decir, hay gente que no le importa que se cometan ese tipo de barbaridades si tácticamente y coyunturalmente consigue que un grupo humano, sean los judíos que vienen de Rusia o sean los blancos del medio oeste americano, que son de los estados centrales, que son los que deciden los votos, y entonces tácticamente ellos lanzan esas ideologías. En el caso de Estados Unidos sí que hay ideólogos, Pompeo, que ha hecho discursos de extrema derecha en Europa, para que todos los grupos de extrema derecha en Europa hagan una ideología antimusulmana, antiárabe. O sea, es decir, que es un discurso que también está construido. No es un discurso que venga del cielo, sino que es un discurso construido. El problema es que hay que romperlo y muchas veces no consentimos ese discurso que se haga en elementos menores, en los colegios, insultando a una persona porque sea pobre, que es otro elemento, el elemento que es un gay. Esos son unos elementos que son, de alguna forma, que van construyendo todo un discurso contra el otro. Bien, Jorge, entonces ¿es Estados Unidos un país enfermo? Hay 10 millones de armas de asalto en las calles de Estados Unidos, más armas de las que tiene el propio ejército de Estados Unidos. El problema podría ser la venta libre de armas, porque, y ahí yo pregunto, porque muchos políticos ahora en Estados Unidos están diciendo que es la venta libre de armas el problema, pero también hay otros países con venta libre de armas y no hay tantos tiroteos. ¿Cuál es el problema? ¿Las armas? Definitivamente el problema son las ansias de poder, estimado Roberto. Espero que ustedes reciban mi señal allá. Sí, te quedaste congelado, pero sí te escuchamos, venga. Muy bien. Son las ansias de poder. Es decir, las ansias de predominar para luego dominar a los demás. Que hay ciudadanos enfermos por esta ideología supremacista, no lo dudaría. En el caso de este hombre que provocó la matanza en El Paso, en Texas, no podría ni asegurar ni negar que sea una persona enferma. Tendríamos que ver la conclusión de los estudios psiquiátricos. Pero que la ideología supremacista influye en este tipo de personas, lo es. Ahora, hablaba Santiago del asunto electoral. Creo que esto debe ser tomado en cuenta también para entender lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Hasta donde un servidor tiene conocimiento, en lo que va de este año 2019, suman 253 tiroteos masivos, 32 matanzas por arma de fuego y 100 arrestos efectuados por la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, contra terroristas internos. En ese sentido, consideramos que la postura oficial del Gobierno de México es acertada. Se trató de un acto de terrorismo. Pero por favor, ya nos vamos, Jorge. Acaba en 10 segundos, por favorcito. Nos vamos entonces, les mando un fuerte abrazo. Gracias, se nos fue el tiempo, te agradezco mucho, gracias Santiago, les agradezco mucho Jorge, un abrazo, y hay material para seguir hablando de esto, me encantaría, gracias a los dos, buenas noches. Y también hablar del otro asesino que quería lo contrario, quería matar a los blancos y a los supremacistas y a los fascistas, sin duda es lo que ellos decían, esta parte del odio entre los dos bandos hermanos, curiosamente sin saber. Esto va para nuestros queridos blancos que se sienten superiores, aunque no todos son así.
Si usted es una de esas personas que se siente superior, que cree que su raza, su color, su país, su etnia, su religión, su ideología es la mejor, debería de estar de rodillas agradeciéndole a todas las civilizaciones ancestrales que hicieron que usted tenga ese avance que dice tener, sobre todo para Estados Unidos y también para cualquier país. Señor racista, el desarrollo de la humanidad y de las herramientas se lo debemos primero a África, donde evolucionó el Homo erectus. Luego el invento de la civilización, la democracia y las leyes se la debemos a la civilización mesopotámica, a Mesopotamia. La evolución de las cirugías y la medicina no se la debemos a los hospitales de Houston, sino a Egipto y a lo que hoy es India y Pakistán. El desarrollo de los números hace 20.000 años a África. Y si usted es creyente, cristiano, judío, musulmán o evangelista, esas religiones se las debemos a Oriente Medio, a Medio Oriente. Como usted puede ver, los más grandes descubrimientos, invenciones, adelantos y sistemas de la especie humana, en ninguno intervino la comunidad blanca. Buenas noches.